Saluda, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya muy buenas tardes. Sí, estamos ahí, ¿no? Buenos Porque medios días. sí, así es. Luis, hoy está cada vez más clara, a 2 o 3 días de esta presentación y anuncios de Alberto Fernández sobre la reforma judicial, que el objetivo tiene que ver con transparentar todo un sistema que viene desde la Corte hacia abajo con un reclamo ciudadano que, por más que los grandes medios de comunicación quieran ocultar, lo que se lleva adelante es una política desde el gobierno que, aparte, por otro lado, ¿por qué el gobierno no tiene la posibilidad de llevar adelante una lógica de propuestas políticas cuando ha ganado las elecciones? Es como medio inentendible lo que termina sucediendo, y lo que quería además tratar de que nos cuentes dentro de esta situación que sucedió en la semana, es que ahora parece que la oposición también se queja de la cantidad de dinero que podría llevar adelante la reforma judicial. No sé qué opinas de todas estas cosas que pasaron en la semana. Bueno, a ver, es un tema un tanto complicado explicarlo en poco tiempo. Hmm. Dame dos o Pero tres ejes que creas vos que son sí, importantes, sí, que pueden sí, generar en esta reforma judicial. Yo te dije la transparencia, que me sí. parece importante, y después esto que me parece raro también por otro lado, que es que la oposición ahora dice que no vamos a tener plata para llevar adelante la reforma judicial, cuando esa misma oposición no reparó en todo el proceso de endeudamiento del macrismo. Sí, sí. Bueno, yo creo que, a ver, son cuestiones todas diferentes, ¿no? Un aspecto, yo creo que, a ver, partamos de la base que el Poder Judicial es el más desprestigiado de los tres poderes del Estado. Solo un 18% de la población confía en los jueces y fiscales. Y esto es un dato que no podemos desconocer y que es preocupante. Entonces, tiene que ver con múltiples factores, ¿no? En parte es atribuible al Poder Judicial y en parte no, en parte a los grandes medios de comunicación. Sí. Ahora, es un fenómeno que uno no puede desconocer y ningún poder del Estado puede desenvolverse a espaldas de la sociedad. Esto es lo que ocurre con el Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque los que apoyan y sostienen la labor de la magistratura son los grandes poderes fácticos y constituidos, ¿no? Por un lado, los medios de comunicación, los grupos económicos que sacan a relucir sus propios postulantes y el poder político. Estos son los factores que sostienen a los magistrados en sus funciones. Y lógicamente los jueces tratan de legitimarse frente a estos poderes, ¿no? Sus fallos están destinados, están orientados a satisfacer las necesidades, o por lo menos no afectar los intereses de estos poderes. ¿Por qué? Porque quedan fuera de sus funciones o no pueden crecer dentro de la carrera judicial. Y la sociedad no cuenta. Bueno, ¿qué papel, qué rol tiene la sociedad en esto? Nada. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Si vos mencionabas vos la cuestión energética, la cuestión de la electricidad, vamos a suponer, durante el macrismo lo que sucedía es que después del disciplinamiento que hubo con los jueces que suspendimos las tarifas, Sí. ningún juez ya se atrevió a dictar ninguna medida. En 2016 éramos cerca de 50 jueces con fallos que suspendían o anulaban tarifas, aumentos tarifarios, y cuando Macri termina su mandato no había ni una medida cautelar, pese que la situación era mucho peor que en 2016. Sí. Entonces, ¿por qué? Y porque dejarle una demanda a un juez para suspender un aumento tarifario era dejarle una bomba con la mecha encendida, Bueno, lo de usted ¿no? fue como una especie de castigo, ¿no? Miren lo que le pasó a Luis Arias, Claro, no hagan lo mismo. exactamente. ¿Pero Mm. por qué? Porque o sea, es evidente que el gobierno montó un negocio con las energéticas, ¿no? Para que ganaran miles de millones, sobre todo los amigos del presidente. Nicolás Caputo, Marcelo Mildrin, Rogelio Pagano en la provincia de Buenos Aires, Sí. que compró todas las distribuidoras eléctricas y con un préstamo que no sabemos de dónde provino, porque son capitales offshore. Bueno, hubo un negocio montado. Imagínate, viene un juez y suspende, le hace perder millones. O sea, cada día
que pasaba de una medida cautelar, o de una anulación de una tarifa, hasta que fuera la Cámara o hasta que lo reviera otro órgano que le diera la razón, porque finalmente todos le terminan dando la razón, nadie se animó con ese poder. Bueno, perdían cientos de millones por Luis, cada día que pasaba. Entonces yo digo, había cientos de millones de razones para sacarse un juez de encima. Y perdóname para redondear, quiero decirte que el principal problema no es técnico, no es la competencia, el traspaso de competencia, la fusión de fuero, la ampliación. Sí, los nombramientos de nuevos jueces a nivel federal. No, porque vos en vez de tener 12 tipos en Comodoro Pi haciendo lawfare, si vos diluís la competencia va a tener 300, pero si no cambias el perfil de jueces y la ecuación de poder, esta que yo mencionaba, donde los jueces son siempre presa de las grandes, de los otros poderes, no solamente constituidos como el Ejecutivo o el Legislativo, sino también como el poder político, sino también y fundamentalmente los medios de comunicación y del poder económico, no vas a tener cambios. Entonces yo creo que las principales reformas son políticas, no son técnicas, las que debemos llevar a cabo para lograr una transformación del Poder Judicial tienen que ver con lo político. Y cuando hablo de político no hablo de política partidaria, hablo de poder. ¿No? Sí. Luis, pensaba en la semana, porque bueno, fue algo que atravesó durante toda la semana la reforma judicial, y cómo se lo fustigaba a Veraldi, el abogado en las causas importantes que tiene la vicepresidenta Cristina Fernández, en la conformación de esta comisión. Y por otro lado pensaba, y por suerte durante la semana fui teniendo pensamientos distintos sobre esto, porque a comienzo de semana decía, bueno, me parece que tal vez no es tan ético y moral que participe Veraldi en esa comisión, y después por otro lado pensaba y decía, pero si el Frente de Todos ganó las elecciones, ¿por qué no puede tener una persona ahí que en definitiva una porción, si lo denominan kirchnerista, una porción muy importante de argentinos, ante un hecho político que es presentar una reforma judicial, no puede tener a un miembro especializado en temas judiciales dentro de esa comisión? Además hay una razón aún más poderosa, más potente que esa, ¿no? O sea, el gobierno... De los miembros del Consejo, al que menos cuestiono es a Veraldi y a Carlos Arañán. El resto, muchos de ellos me parece son parte del problema, no de la solución, sobre todo lo que está en los tribunales provinciales. Y sobre todo Hilda Kogan, del Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, de la Corte, que fue quien me destituyó a mí, entonces haciéndole el juego a María Eugenia Vidal. Pero bueno, eso es una cuestión aparte. Yo lo que digo es esto. Cristina Fernández de Kirchner fue la persona que más, la mayor víctima del lawfare en la Argentina fue Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo no va a estar su abogado en una reforma judicial? Si lo que se apunta es justamente a evitar el lawfare. ¿Cómo no va a estar el representante de la persona que más padeció el Poder Judicial durante los tiempos de Macri? Pero aparte por una cuestión democrática, y ahí era donde decía, bueno, pero ¿cómo puede ser? O sea, el gobierno presenta una política importantísima. Yo creo que es la política más importante para el presidente Alberto Fernández, porque lo dice todo el tiempo, profesor de la facultad, penalista, bueno, todo lo que yo creo que debe vivir en estas semanas con que salga bien esta reforma judicial. Pero además, ¿cómo el gobierno que gana las elecciones no puede llevar un representante de alguien de sus filas dentro de una comisión? O sea, ¿cómo es? Está muy bien, pero más allá de la legitimidad de origen a la que vos te referís, hay otro tipo de legitimidad, y es que los que sufrimos, de alguna manera los que padecimos los efectos del Poder Judicial, yo creo que tenemos mucho que decir respecto a una eventual reforma, ¿no? Entonces, y Cristina Fernández de Kirchner fue la que más padeció este tipo de efectos. Entonces, como la persecución política del macrismo respecto de opositores políticos y de jueces y fiscales fue poderosa durante su gestión y la gestión de María Eugenia Vidal. Entonces, nosotros, yo creo que las reformas tienen que apuntar a evitar ese tipo de situaciones, y
Y creo que, bueno, Cristina, reitero, ha sido la principal víctima de esa situación. Y me parece muy bien que esté su representante ahí. Ahora, los miembros de los tribunales provinciales, la verdad, en primer lugar, digo que son parte del problema porque ellos no rinden examen, ¿no es cierto? Los jueces de primera instancia, de Cámara, tenemos que pasar por concurso, tenemos que pasar por concurso para acceder al cargo. Los jueces de los tribunales de provincia no, pero además los tribunales de provincia suelen ser mucho peor que la Corte de la Nación. Entonces, que estén ahí en el Consejo, la verdad que causa un poco de digamos, decepción, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo reitero, me parece que la reforma tiene tres aspectos que son centrales. Uno es la cuestión técnica, jurisdiccional, de competencias, el traspaso de competencias, el paso definitivamente del sistema inquisitivo al acusatorio. Otra cuestión que es orgánica, que tiene que ver con la creación de nuevos órganos judiciales, que ahí es donde, digamos, más incide la cuestión presupuestaria, pero la incidencia en el presupuesto del Estado es mínima. Y la cuestión política, ¿no? Que yo creo que hay que incorporar de alguna manera a la sociedad en la designación y en el control de la función jurisdiccional, por ejemplo, con audiencias públicas, seguir ese camino que inició Néstor con el decreto 222 para la designación de los jueces de la Corte de la Nación y tratar de que haya audiencias públicas para que la sociedad pueda expresarse respecto de los postulantes. Vos fíjate, los representantes políticos, cada vez que se eligen, hay un fuerte debate social y mediático y duran 4 años en sus funciones. Y los jueces y fiscales duran toda la vida, son cargos vitalicios y nadie se entera, y no está presidido, y se designa entre bambalinas, entre 4 paredes, donde se juntan miembros, representantes políticos, representantes de la corporación judicial y de los abogados, y se reparten los cargos. Bueno, vos ponete acá, yo pongo allá, pero mirá que mi hija está sin trabajo y tiene que ir de secretaria, y mi yerno quiero que ingrese. Esto es lo que hace. Entonces, yo creo que eso se tiene que terminar, y la forma de terminar con eso es abrir a la sociedad de una forma más democrática para que pueda participar. Luis, mira, te cuento... Sí, tenemos poco tiempo, pero contame, no quiero que me deje de contar esto. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un fiscal general en el Departamento Judicial Mar del Plata, que no abarca la ciudad de Mar del Plata, sino que es gran parte de la región de la provincia de Buenos Aires. Y el fiscal general, es decir, el jefe de todos los fiscales, está imputado a un delito de lesa humanidad, porque era servicio de inteligencia de la policía de Camps. Él trabajaba en la DIPA, era miembro de la DIPA. Y está en la justicia hoy en día. Claro, vos fíjate, esa persona es el que señalaba a los compañeros para que los secuestren, los torturen, los asesinen, los tiren de arriba de un avión arriba de La Plata. Bueno, esa persona, hoy fiscal general, la Comisión por la Memoria le está iniciando un jury, por supuesto que no prospera porque tiene protección. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama Fernández Garelo. Fernández Garelo. Y ahora uno se pregunta, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Porque el problema es, bueno, ¿cómo sacarlo? Sí, pero ¿cómo llegó ahí? Y llegó por esto que yo te comento, porque los organismos de derechos humanos no tuvieron la posibilidad de impugnar su postulación. Entonces, la audiencia pública es una forma de participación muy importante en función de una democracia real, para lograr una legitimación de ejercicio, ¿no? Una legitimación de que los jueces cuenten con el apoyo de la sociedad. Y que además tengan que estar pensando en la sociedad cada vez que firman una sentencia, y no solamente en congraciarse con los poderes de turno. Luis, lo que queríamos era tratar de que nos des un paneo de estas presentaciones del presidente Alberto Fernández entre semanas. Yo no soy un periodista que trabaja en lo específico en temas judiciales y sí me gustaría tal vez de acá a un tiempo, ya que en tu Twitter tenés precandidato a intendente de La Plata por el Frente de Todos, sí hacer una próxima conversación ya como lo que pensás llevar adelante en tu trabajo a nivel político, que es intentar combatir las políticas de Julio Garro desde una cuestión discursiva que te plante como intendente de La Plata futuro. Así que quería agradecerte por estos
estos minutos, Luis, y seguramente vamos a llamarte de acá un tiempo para ver cuáles son las propuestas desde tu costado político que querés implementar para los platenses. Así que muchas gracias. Cómo no, con todo gusto. Muchas gracias, Luis. Te mando un A abrazo. ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Quien estaba hablando con nosotros era, lo recordarán, bueno, aquel que sufrió por ir con la baja de las tarifas en el gobierno en los primeros años de la leona María Eugenia Vidal, que le costó el puesto, el ex juez en lo contencioso administrativo de La Plata y además precandidato intendente de La Plata, también por el Frente de Todos, el doctor Luis Arias.